Bienvenidos una vez más al Juicio Gamer. El día de hoy va a ser un tema muy interesante, damas y caballeros, niñas. ¿Por qué? Como sabrán los analistas y todos han clasificado erróneamente al Nintendo Switch de que es de octava generación, a pesar de que es sucesora de dos consolas, que es el Wii U como la 3DS. Y antes de eso quiero definir cómo se define un salto generacional en consolas. Esto, un número uno, no es solamente por potencia. Creo que por los teraflops y con un cambio de generación. Pero históricamente no funciona así. Voy a dar un ejemplo. Wii U es un ejemplo perfecto. Era mucho menos potente que el Play 3. De hecho, apenas llegaba la potencia de Xbox. Pero aún así se consideró séptima generación. ¿Por qué? Aunque era una versión de un GameCube Pro, el Wii pues tenía una apuesta innovadora en ese entonces, que era el sensor de movimiento. Ese es por número uno. Número dos, son las ventana histórica de lanzamiento. Por las generaciones se agrupan por un periodo de salida. Un ejemplo, pues salió primero Nintendo, luego salió Sega. Ya unos años después salió Neo Geo, que era una consola muy superior, pero competía a la cuarta generación. Luego la quinta PlayStation, recordemos que salió 2 años y tanto antes que el 64 y Sega Saturn, siendo esta mucho menos potente. Sin embargo, a pesar de que PlayStation era menos potente, pues la ventaja que tenía era el formato de memoria, esta parte atractiva y de que era mucho más barata. Entonces, pues si lo comparamos en cuestiones técnicas, el 64 era muy superior a PlayStation. Es de potencia. Y lo mismo si nos vamos a la séptima generación, con lo que es el GameCube, lo que sería Play 2 y Xbox. Cada uno tiene una potencia muy diferente, que parecen que son de generaciones distintas, a pesar de que tuvieran los mismos juegos. Pero claro, como en el mercado, el que superaba por mucho y era significante de ventas era PlayStation 2, pues prácticamente todos se limitaban a la potencia de Play 2. Entonces esa es la parte de la ventana histórica. Lo siguiente es competencia directa al mercado, como lo mencioné con el Neo Geo. Si una consola comparte años activos, comparte público, recibe por similares y compite en ventas, pues suelen estar en el mismo bloque generacional. Recordemos que en la parte de antes de la sexta generación, la cuarta, tanto el Neo Geo, el NES, el Super NES y el Mega Drive tenían una librería única de cada uno, a pesar de que compartían licencias. En algunos casos el tipo de juegos era muy diferente, el tipo de contenido era muy diferente, el gameplay era muy diferente. Lo mismo en la parte del Sega Saturn, el 64 y de PlayStation. Muchos de los ports se veían mucho mejor en 64. Algunos no se podía por la cuestión de la memoria. Y aún así participaban. Entonces el otro es el cambio tecnológico significativo. Un ejemplo más que quiero traer de esto es en el caso del previamente lo que era la mejor consola en ese entonces era el 10. El 10 es un cambio generacional muy fuerte comparado a lo que ofrecía el Game Boy Advance. Pero si lo ponemos en comparación con el PSP, la verdad sí parecía una generación anticuada el 10. Pero tenía cosas muy innovadoras que no tenía el PSP, como la pantalla doble y la forma de interactuar con los juegos. Y también tenía una inmensa librería exclusiva. Entonces hacemos ese énfasis, un cambio tecnológico significativo. Esto significa que las consolas tienen nueva arquitectura, pueden tener un formato digital o físico. Eso recordemos que en el 10 ya iniciaban apenas con el formato digital con un upgrade.
pero cambian el tipo de cassette. Había retrocompatibilidad. Había unas nuevas formas de jugar y cambiaba el modelo de negocio. Esto como lo quiero poner en el ejemplo. En el Wii U, pues acuérdense que había CDs de Blu-ray y el gameplay pues era en consola de sobremesa. Que lo innovador era el pad, que se puede interactuar para 5 jugadores o se podía jugar directamente en el Wii U sin necesidad de una pantalla. El Switch es una forma evolutiva porque primero sacó cassettes, combinaron la parte 100% portátil y una forma muy fácil de conectar al instante de una consola de sobremesa a una portátil. Eso ya rompe una ruptura. Y pues es lo que puede haber de dos saltos en una generación. Uno es una evolución incremental. En este caso, lo quiero poner énfasis entre la octava y novena generación. Recordemos que en cada generación de videoconsolas, el avance tecnológico y técnico es muy abismal. Recordamos del NES del 8 a los 16 bits. De los 16 bits a los 32 bits es un avance. Y luego eso de los 32 bits, el 74 eran los 64 bits. Es del doble. Luego eran los 128 bits, que eran juegos más definidos. Luego llegaron los formatos HD. Luego llegaron los formatos de la octava generación, que era de muy alta definición. Y de la octava a la novena, pues se hizo más optimizaciones, porque en la octava ya llegaban apenas a los 4K con las versiones de las consolas. Pero en la novena generación hay contados juegos de que son exclusivos y que sacan todo el potencial de esas consolas, de esa generación. Sin embargo, simplemente es más optimización, se ve pues los detalles un poco mejor, se va mucho más rápido, pero no hay un avance evolutivo tan grande. En cambio, pues sí puede haber un cambio de paradigma. En ese caso, que fue de las consolas de Nintendo, donde me gusta mucho ese énfasis, porque del NES al Super Nintendo hubo una evolución, pero un cambio de paradigma. Del 64, el de 2 al 3D hubo un cambio de paradigma abismal por cómo se integraron los juegos y cómo estaba la estructura. Del 64 al GameCube hubo otro cambio de paradigma. Aunque era una parte de continuidad, también hubo unos cambios diferentes. Del GameCube al Wii hubo un cambio de paradigma abismal, porque ya no se apostaba por potencia. Se cambiaba el formato de los CDs y se efectuaba el sensor de movimiento. De lo que fue el Wii al Wii U, pues hubo una mejora, evolución técnica, pero también hubo un cambio de paradigma, porque no solamente integraban el sensor de movimiento, también agregaban la tablet. Y lo que es en la novena, que es el Switch, hubo un cambio de paradigma abismal, porque combinaba dos ramas de sobremesa y de consola. Y hubo un cambio, una evolución incremental fuerte en la de portátil. En la del cambio de paradigma, pues es como un Wii U Pro. Entonces, por ese lado, lo que quise hacer énfasis. Ahora vamos a hablar los puntos por qué te están mintiendo los medios especialistas tradicionales diciéndote, y algunos youtubers que son una bola de mentirosos, decirlo así, tal cual, porque te están clasificando que este es como loro, de decir, pues es que es de la octava generación sin hacer un análisis fuerte. Y yo lo pondría como se clasifica un cambio de generación. Primero es el cambio en dos sentidos. Uno es una evolución de un sucesor de una consola a la otra. Ese ya equivale que es una generación siguiente. Ese es como se da un cambio de generación. Dos, si es un nuevo competidor y está dentro del rango de esa generación. Un ejemplo, Xbox entró en la sexta generación porque llegó aunque era mucho más potente para entrar a otra generación, entró para hacer competencia a GameCube y a PlayStation 2. Que fue la UJA, llegó a competir, aunque sabemos que fue un gran fracaso. Steam Deck llegó a competir, la novena generación, aunque pues se le fue de la patada, ventas, llegó a competir. Lo que sería el Steam Deck, el box que van a integrar, lo que es una PC, la era de los PCs portátiles o los PC gamers, son de la décima generación. Van compitiendo. ¿Se entiende el punto?
Ahora vamos a ir por puntos por qué Switch es de novena generación. Octava. Número uno, una evolución real respecto al 10. Es una transformación. Solamente son sus. La 3DS es una portátil pura. El Switch quita esa separación, una línea delgada entre portátil y sobremesa. Crea un formato híbrido. Combina lo que es una consola portátil y mesa. Introduce el dock que lo que conecta esa parte. Y no solamente eso, hay un cambio estructural. Hay un cambio de formato de los cassettes de lado. Y hay una evolución real de potencia entre el 3DS y el Switch. En cuestiones gráficos es abismal. Es que lo están viendo ahorita. Lo ven muy obsoleto el Switch en ese entonces. Pero en la época que salió fue súper innovadora porque nadie llegó a esa época en cuestiones portátiles. Entonces, a ese punto digo, es un cambio enorme en potencial portátil. Porque en el 3DS había una potencia entre el GameCube y el Wii, pero era más al GameCube. Switch llegaba a lo que sería Play 3, el 360 en portátil. Eso es bastante fuerte para esa época. No lo llegó al Vita, para que lo tengan una idea. Y Switch 2, pues como lo había mencionado, llegaba al Play 4 Pro en lo que es versión portátil y un poco más fuerte al Xbox Series X. Es en modo dock. Entonces hubo una potencia portátil. Ese por ese lado. Por el lado de sobremesa, fue en el mismo caso que hubo una evolución de como un GameCube a un GameCube Pro llamado Wii. Caso del Switch, era un Wii U Pro, pero con una estructura muy distinta, porque es una consola mucho más chiquita de lo que era el Wii U, una consola más grande de lo que es el 3DS, se puede cambiar en cualquier momento de híbrido a portátil, jugarlo en la mesa o jugarlo en la televisión, ¿sí? Había muchas formas de jugar en eso, que fue la parte más innovadora que tuvo. Prácticamente Switch combinó en la novena generación todo lo malo que hizo Nintendo lo mejoró y lo improvisó con lo de Switch. Entonces, por esa parte, generación. Y también cambió el formato, porque eran unos cassettes con una pestañita, los del 3DS, y los del Wii U eran unos CDs, y en el Switch ya cambiaron por cassettes. Esta parte donde se confunden muchos analistas, compiten en la misma ventana histórica. ¿Por qué? Switch sale en el 2017, sí, pero el pico comercial donde se impulsó mucho y dio la competencia fue en el del 2020 al 2005. ¿Sí? Es donde salió Play 5 y Xbox X. Aquí el detalle. Switch no fue a competir con la octava generación, fue para competir la novena. ¿Por qué? Ya esa generación ya la daban perdida tanto Xbox como Nintendo, porque fue la generación que todos les fue de la chingada y solamente a PlayStation le fue súper bien. Y la verdad tuvo un muy merecido ganador de la octava generación en Play 4. ¿Sí? Switch fue uno, fue a rescatar lo que sería su compañía. Ya no tenía caso mantener el Wii U. Ya estaban cerca del quiebre y dijeron, pues vamos a lanzarnos a la siguiente generación. Vamos a innovar con el concepto de consola híbrida. Por ese lado. Número dos, como dije, si nos vamos hacia la historia, pues Xbox salió un año y medio antes de lo que salió Play 3 y Wii, que salieron en el mismo año y cerca de los mismos meses. Y la potencia era muy abismal, pero el concepto que competían de un lado a otro, pues fue muy interesante. Lo otro, Play 1 salió 2 años y tanto antes de que saliera el 64. Aún estaba el Super Nintendo, pero no competía para Super Nintendo. Ellos venían a abarcar mercado. Fue prácticamente lo que hizo Switch. Conviene más por estos dos. Una rama muy diferente la que tomaron. Y eso es lo que voy a hablar a continuación. Entonces, pues el cambio de paradigma que hubo.
La octava generación estuvo Play 4, Xbox y Wii U. La Wii U fue de octava. El Switch rompe el paradigma completamente con el Wii U. No es una continuidad, es un reinicio. Eh, Prácticamente fue lo mismo que pasó en la situación del Wii, que tuvieron que romper paradigmas y encontraron su mercado nicho que ahorita les ha ido súper bien. Solo espero que Nintendo no se le suba a los humos, porque eso es pésimo que pase a la industria de los videojuegos. Y compite por la novena, porque pues, recibe por que han recibido de la novena generación, compite en ventas con lo que es el Play 5 y analiza el mismo mercado. Ya en ese caso, lo que sí podría cambiar de opinión y podría decir que es un intermedio el Switch entre la octava y la novena, y Switch sería de novena generación única y exclusivamente, y eso lo tengo muy reafirmado. Si PlayStation 6 sale en el 2030 o 2031, y si Xbox no saca nada de Steam Deck y lo sacan posterior. Ahí, ¿por qué? Porque ya llevarían 5 años o casi 6 años, que es lo que más o menos dura un ciclo de lo que es el avance de videojuegos. Y a lo mejor pues va a tardar unos años más el Switch 3, prácticamente. Esa es la parte también interesante, que Nintendo y Xbox están tomando líneas muy diferentes. Eso sí voy a dar al punto clave, y eso se llama la parte multijugador. Porque ahorita ponen Play 5 y ponen Xbox. Pero un competidor que todas las generaciones está se llama el PC. PC, aunque tiene una rama muy diferente, siempre ha estado en cada una de las generaciones. Lo que avanza es la tecnología y los componentes. Aquí la diferencia es de que casi no había ports de terceras compañías. Y fue una apuesta muy grande que tuvo desde la séptima generación, lo que es Xbox y PlayStation, en competir dónde se juegan más las multiplataformas. Cuestión que Nintendo batalló. Hubo muchos ports en el Switch. Y sí es cierto, no todos los ports de la octava de la generación, novena generación pasaron a Switch. Se está llevando a Switch 2 por cuestiones de potencia. Pero ahora, pues, con este incidente que está teniendo Xbox, tiene un camino, se puede decir, libre el PlayStation. Ya lo está sintiendo PlayStation. Tiene que mantenerlos exclusivos. Uno, por la estrategia de Xbox, de que va a tener las patentes para que diferentes compañías saquen consolas parecidas a la marca de la tecnología de Xbox. Estoy en el Game Pass, que sean multiplataformas. Entonces van a haber mucha competencia. ¿Sí? Y eso se estaba convirtiendo en PlayStation. Pero van a mantener la parte de que sea exclusivo para que sea atractivo cuando salga el Play 6. ¿Por qué? Porque sin exclusivos es punto directo para Switch 2. ¿Por qué? Aunque a potencia puede ser inferior, pues sorprende mucho la parte portátil y la parte de sobremesa. Y sorprende mucho que una consola tan chica pueda tener ese tanto poder. Por eso digo, Play 6 va a ser una copia descarada de Switch 2 en el sentido de que va a ser híbrido, pero va a ser como un Play 5 Pro 2. Esa va a ser la parte que va a apostar Sony, seguro, y va a apostar la parte de los exclusivos. ¿Por qué? Porque va a decir, bueno, de todas estas consolas que pueden ser de menor a mayor, es más como de nostalgia, porque pueden ser consolas que de Xbox que dan los del Xbox original, los del 360, etcétera, etcétera, o digital, 100% digital, ya no van a dar ningún formato físico, la décima generación. Yo creo que Play tampoco no va a dar ya ningún formato físico y eso ya va a desaparecer y nomás va a estar Nintendo con... Son juegos de Nintendo, van a ser juegos completos, muy pocos van a ser juegos completos. Entonces, si es bajo ese criterio de que salen muy tardío y Switch 2 ya lleva mucho tiempo en el mercado y no sale nada más, y Play 5 está compitiendo todavía con Switch 2 y está teniendo buenas ventas, pues sí, voy a replantear eso. Sí, voy a definir que Switch 2 irónicamente es una novena generación, Switch es de octava. Pero mientras tanto, no, por los argumentos o la parte de sucesión. Espero que les haya gustado el video.
Suscríbanse, denle like. Eso me va a ayudar mucho a generarles más contenido de calidad. Suscríbanse a los canales en la descripción. Y que tengan un excelente día, tarde o noche. Quieran que estén. Nos vemos. Adiós.